¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las deportaciones a El Salvador con otra notable invitada, Celia Medrano, abogada, investigadora y defensora de derechos humanos directamente desde San Salvador. Celia Medrano, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar nuevamente en su programa, Jorge, y estamos listos para tener una muy amena e interesante conversación, como siempre. Como siempre, Celia, tú criticas los acuerdos como el llamado tercer país seguro e incluso los convenios con Estados Unidos y has dicho textualmente han sido firmados sin la ratificación del Parlamento salvadoreño, reduciendo así la transparencia y debilitando la protección jurídica a personas deportadas, y dices, incluyendo a los venezolanos. ¿Cuán preocupante es este panorama para ti? La figura de tercer país seguro nació de un proceso básicamente humanitario de manejar con mayor entendimiento de las necesidades de urgencia de salir de su país de origen a personas que estuviesen en condición de riesgo inminente en su país de origen y que desde su país de origen solicitaban asilo o refugio a otros países. Sin embargo, los procedimientos para lograr una aceptación a solicitudes de asilo o refugio en países como Estados Unidos, Alemania, Australia, países tradicionalmente receptores de este tipo de solicitudes, se demoran mucho. Al menos 6 meses, un año, y pueden durar 2, 3 años. En ese momento, las personas que están pidiendo refugio y asilo por persecución política en sus países o por violencia generalizada, por ejemplo, huyendo de las pandillas en sus respectivos países de origen, no pueden esperar un año, 6 meses a salir del país para poder tener ya el estatuto de refugiado. Entonces la figura de tercer país seguro se creó con esa intencionalidad, que las personas que están en esa condición pudiesen estar en un tercer país cuyas condiciones de seguridad les diesen mayor protección en tanto esperaban ya fuera de sus países de origen, en condiciones de mayor seguridad, de que sus solicitudes de asilo o refugio fuesen resueltas. En su momento esto tuvo muchos cuestionamientos, puesto de que no se establecía, por ejemplo, con claridad, si el país que aceptaba recibir a este perfil de personas en la categoría de tercer país seguro, qué hacían con las personas, por ejemplo, que el país de destino negaba la solicitud de asilo. Y entonces estas personas no podían regresar a su país. Muy probablemente iban a optar por quedarse en el país donde habían estado aguardando las respuestas a sus solicitudes. Hubo bastantes cuestionamientos a la modalidad de tercer país seguro en su momento, pero en estos momentos lo que se está dando es una desnaturalización del concepto de tercer país seguro, y lo que están aceptando los países centroamericanos como Costa Rica, Panamá, El Salvador es de los países más cuestionados en este sentido, es de que están aceptando que migrantes expulsados por su condición de migrante en los Estados Unidos llegan a estos países, y estos países solo asumen, sin aplicar criterios básicos de protección internacional, de derechos humanos y protección internacional humanitaria, simplemente asumen el rol administrativo y reciben financiamiento estadounidense para hacerlo, para tener temporalmente a estas personas migrantes y administrar su regreso, su retorno a sus países de origen. Cambia totalmente la lógica de tercer país seguro, y países como Panamá, Costa Rica, de alguna manera Belice, ahora Guatemala también recientemente, están asumiendo solo un rol administrativo,
de aceptar en su territorio a personas migrantes expulsadas. No quisiera hablar de deportaciones. Para hablar de deportaciones existe un debido proceso en Estados Unidos que debería de cumplirse, y lo que está pasando en Estados Unidos son detenciones arbitrarias y repatriaciones, expulsiones forzosas hacia países como los centroamericanos, y estos países solo están asumiendo a cambio de un pago la labor administrativa de regresar a estas personas migrantes a sus países de origen. No solo estamos hablando de latinoamericanos, estamos hablando, por ejemplo, Costa Rica ha recibido más de 300 personas, incluyendo niños y niñas afganos, africanos, de varios países africanos. Incluso la sala cuarta, la sala constitucional de Costa Rica, ha dado una orden el mes pasado al Ejecutivo, al gobierno costarricense, de que estas personas de otras nacionalidades que han aceptado expulsadas de los Estados Unidos no pueden estar encerradas, porque las tenían privadas de libertad prácticamente en algunos centros, no de detención, pero centros de acogimiento en Costa Rica, y la Sala Constitucional ordenó que liberaran a estas personas y que las dejaran movilizarse libremente dentro de Costa Rica. Son esos aspectos que están poniendo en crisis toda la conceptualización basada en el respeto a la dignidad humana de personas migrantes, con la que los estados se han comprometido a respetar, y a partir de la imposición de las políticas actuales estadounidenses antimigrantes, cada país está asumiendo roles que indiscutiblemente representan una violación grave a derechos humanos y a la normativa internacional en la materia. ¿Y cómo es tu lectura respecto al caso específico, el caso puntual de esos 252 venezolanos que deportan a este centro de detención de terroristas SECOT y pasan 4 meses y en el interín están incomunicados, no permiten que vean a sus abogados, reclaman todo, rechaza la justicia todos los pedidos de habeas corpus, etcétera, etcétera? Es decir, es un tema que tomó mucha visibilidad, pero quizás hay casos un tanto similares. ¿Cómo es tu lectura de ese perfil de situaciones? El caso de más de 250 migrantes en Estados Unidos de origen venezolano puede marcarse en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, hay violaciones al debido proceso legal al cual toda persona tiene derecho a que se le respete. Es decir, el acceso a un abogado, el derecho a defender su caso, el derecho a no ser privado de libertad arbitrariamente, el derecho al respeto a las leyes para poder defenderse de manera adecuada ante un hecho ilegal o arbitrario o una violación a sus derechos. Y esto se ha roto tanto por parte del gobierno de El Salvador como por parte del gobierno estadounidense. Hay una jueza que pidió explicaciones sobre el caso de algunos venezolanos incluidos en este grupo que fueron tratados como criminales. Se generalizó en la propaganda oficial salvadoreña de que todas estas personas migrantes venezolanas pertenecían al grupo criminal del Tren de Aragua de Venezuela, y más de la mitad de ellos ni siquiera tenían abierto un proceso de investigación o un proceso legal penal en Estados Unidos que los vinculara a ninguna acción delictiva, mucho menos si pertenecían a un perfil alto de criminalidad organizada. Entonces estamos hablando de una criminalización a personas migrantes, en donde El Salvador asume un rol de complicidad tratando de evadir su responsabilidad en violaciones a derechos humanos, no solo en la violentación al derecho a la imagen de estas personas venezolanas, porque se les trató como criminales de alto perfil desde el momento en que entraron al aeropuerto de El Salvador y fueron remitidos a un centro penal que ha sido diseñado para, supuestamente, estoy hablando de la narrativa del discurso oficial, supuestamente para albergar a
pandilleros de alto perfil criminal. Entonces hay una violentación al derecho a la imagen, hay una violentación al debido proceso legal, tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como por parte del gobierno de El Salvador, pero no es un error, es parte de una narrativa del gobierno estadounidense de criminalizar a toda persona migrante. No debemos de olvidar que la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos difundió unos videos tomados supuestamente dentro de la cárcel del SECO, dentro de este centro de criminalidad, en el que advertía en su mensaje de que toda persona que entrara ilegalmente, irregularmente a los Estados Unidos corría el riesgo de terminar encarcelado en el SECO. Es decir, no es que ha habido un error administrativo, un error de operadores estatales, tanto en El Salvador como en los Estados Unidos. Es parte de querernos convencer de que cualquier persona migrante es equivalente a un criminal de alto perfil, un elemento clave en la campaña electoral del actual presidente de los Estados Unidos. Esto nos deja un tercer elemento y es de que supuestamente se ha dado un canje de estos migrantes venezolanos organizado por los Estados Unidos, en donde se ha dado un cambio prácticamente de rehenes con supuestos presos políticos venezolanos. Cambia totalmente el escenario, es decir, no solo son criminalizadas las personas migrantes, no solo se impulsa una acción y una narrativa que busca justificar tratar a una persona migrante como una persona de alto perfil criminal, sino también de que cualquier gobierno o cualquier conjunto de gobiernos puede tratarlos como rehenes, puede tratarlos como moneda de cambio al momento de lograr, al buscar conseguir intereses meramente políticos. Realmente lo que ha pasado con los migrantes venezolanos recluidos en el SECOT por 4 meses de manera arbitraria, injusta, violatoria a toda norma internacional de derechos humanos, es un momento muy fuerte de regresividad con respecto al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Celia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Celia Medrano directamente desde El Salvador. Celia es investigadora, abogada y defensora de derechos humanos. Estamos hablando sobre las deportaciones a El Salvador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Celia Medrano directamente desde San Salvador. Celia es abogada, investigadora y defensora de derechos humanos. Estamos hablando sobre las deportaciones a El Salvador. Celia, en un artículo de la prensa del diario El Mundo bajo el título "Salvadoreños con protección, menores nacidos en Estados Unidos y residentes", entre grupos propensos a deportaciones, y tú consideras que las deportaciones de niños nacidos en Estados Unidos son, tus palabras, acciones condenables. Efectivamente, parte de las promesas electorales del presidente estadounidense es quitarle el derecho a personas de origen extranjero que han nacido en Estados Unidos la ciudadanía automática de Estados Unidos. Esto tiene una explicación y muy política y política electoral en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de los salvadoreños y las salvadoreñas, estamos hablando de alrededor de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas en los Estados Unidos. De ese grupo, a la mitad, un poco más de la mitad,
son salvadoreños que han nacido en los Estados Unidos de familias salvadoreñas de origen. Estamos hablando de que los salvadoreños somos el tercer grupo de población migrante, de origen migrante en los Estados Unidos. Eso electoralmente tiene un impacto. El primer grupo es de origen mexicano. Estamos hablando de cómo personas que tienen otros arraigos, otros origen, que son principalmente latinoamericanos, van entrando a la política pública estadounidense y por supuesto eso se traduce a una forma de ver diferente de la migración que no es una visión racista, xenofóbica, excluyente del estadounidense blanco, clase media, altamente religioso. Estamos hablando de un enriquecimiento de la cultura y de la economía estadounidense a partir de personas que son de otros orígenes, pero nacen en Estados Unidos. Ese es el objetivo principal de poder, de pretender por parte de Donald Trump anular la ciudadanía automática para migrantes que han nacido en los Estados Unidos de origen migrante, de otros países. Ya a nivel geopolítico, que este tema de las deportaciones lo vemos no solo en Estados Unidos, en Europa también es un tema recurrente, incluso entre algunos países de América Latina. El problema es, o la pregunta es, ¿qué es lo que hace este nivel de xenofobia, este nivel de racismo contra los migrantes, que son en definitiva la parte más floja de la cuerda por donde se rompe? Hay que entender que lo que se está dando en Estados Unidos actualmente tiene una connotación fascista. Una característica de modelos fascistas es el pretender focalizar la culpabilidad de todos los males que vive una población determinada, un país determinado, a un grupo en particular. Hitler lo atribuía a los judíos, por ejemplo. En el caso de Trump lo atribuye, o el trumpismo en general, lo atribuye a las personas migrantes. Se busca culpabilizar a las personas migrantes de la situación del desempleo, de la situación económica, y precisamente Trump argumenta, desempolva una ley del siglo pasado, la ley de agentes extranjeros, pretendiendo equiparar que un movimiento fuerte, un flujo migratorio fuerte de personas migrantes entrando por la frontera sur de los Estados Unidos con México equivale a una invasión hacia Estados Unidos, que en su momento, de acuerdo a esta ley, fue concebida en un contexto de guerra, no en un contexto de movilidad humana. Pero todo esto tiene un sentido y una motivación, que es la de atacarte a las personas migrantes pretendiendo achacarles como chivos expiatorios de toda una situación de crisis económica y toda una situación de decaimiento de la estructura institucional, democrática y económica de Estados Unidos como potencia, si no vamos a hablar de imperio. Esa crisis se busca achacársela a las personas migrantes. No hay un discurso más falso que ese y mucho más peligroso, porque además pretende justificar la violación a derechos humanos contra personas migrantes, visualizándolos como enemigos, y eso invisibiliza a las verdaderas causas de la crisis actual en los Estados Unidos, invisibiliza a los verdaderos actores de esta crisis y busca ocultar esa situación, buscando de que quien pague la factura de esto sean las personas migrantes. Hay numerosos analistas, numerosos expertos de que identifican este fenómeno de los migrantes, o sea, el enlodar a los migrantes, y repito, esto se da al mismo tiempo en Europa, y acá estas denuncias llegan a decir que no se trata de un tema de hipocresía, sino es peor, son perversos
porque el norte global, según estas denuncias, crea las condiciones para que muchos migrantes o muchos habitantes de este planeta se vean forzados por cuestiones fundamentalmente económicas, pero también de inseguridad, a migrar a este primer mundo o al norte global. Los usan, los abusan, es decir, los transforman en lo que es calificado como la esclavitud moderna, y a su vez usan a los esclavos, pero denuncian que los responsables, como tú dices, de todos los males son esos esclavos de los cuales se vienen beneficiando desde hace décadas. ¿Esa lectura es exagerada? Estás planteando un enfoque descolonial, en el sentido de que si entendemos los flujos migratorios, entendemos las emigraciones como, como un efecto de causas de desigualdad, no solo entre las sociedades de los países de origen, sino también entre los países, vamos entendiendo que desde un comportamiento colonial por parte del norte hacia el sur, hay un bienestar en el norte a costa de la extracción, la explotación, el apropiamiento de las riquezas de los países del sur, que van generando, incrementando las desigualdades económicas, las desigualdades políticas en los países de origen. De repente, muchos hablan de que hablar de pobreza, más bien hay que hablar de desigualdad, de inequidades, puesto de que los países tienen los recursos naturales, los recursos económicos suficientes para poder atender las necesidades de sus respectivas poblaciones. Sin embargo, el problema es en la distribución de esas riquezas, y cuando lo vemos desde una perspectiva geopolítica, como tú lo dices, Jorge, nos damos cuenta de que el bienestar de los países del norte es a costa del detrimento del bienestar, la explotación, el apropiamiento de las riquezas de los países del sur. Entonces ahora se nos vende una narrativa en la que se nos plantea de que una persona africana en España causa problemas porque está vendiendo productos en la calle de manera ilegal, y las personas, los vecinos que están acostumbrados a comprar en supermercado, a no ver en la calle ventas públicas, por supuesto que se molestan, pero no hay una educación, una formación, una conciencia de que ese estilo de vida se ha garantizado a partir de explotar y de cometer injusticias para con el país africano de origen de esa persona migrante que ahora vende en la calle en una reconocida avenida en Madrid, por ejemplo. Lo mismo con venezolanos en Chile. Los vecinos en Chile se molestan porque hay un campamento de refugiados venezolanos, ecuatorianos, peruanos en un parque residencial, pero no hay una conciencia, no hay una educación, no hay un conocimiento de que hay factores expulsores que han hecho de que estas personas se vean forzadas a migrar y están buscando mejores condiciones en los países de tránsito y en los países de destino. La multicausalidad del fenómeno migratorio es muy poco reconocida, muy poco estudiada, y eso tampoco no es premeditado. Se nos vende la idea de que los migrantes estorban, que los migrantes afean nuestro barrio, los migrantes son personas peligrosas que ponen en riesgo nuestro barrio, y cuando se le pregunta a cualquier persona en países de origen, en Costa Rica, por ejemplo, hicieron una encuesta en donde se le preguntaba a los costarricenses, a varios costarricenses, si pensaba de que los nicaragüenses estaban generando violencia, si eran violentos en Costa Rica, y la mayoría respondió que sí. Pero cuando se les preguntó si conocían a un nicaragüense, muchos dijeron que sí. Se les preguntó si ese nicaragüense, si esa nicaragüense que conocían era una persona violenta, y dijeron que no, que ese nicaragüense que conocían era el vigilante del barrio o de la oficina, era la persona que limpiaba la casa en la residencia. Entonces, asumo
la generalidad de que las personas nicaragüenses en Costa Rica son violentas y son responsables del incremento de la violencia en Costa Rica, pero el nicaragüense que yo conozco es el que está en mi casa, es el que está en mi trabajo, es el que está en el barrio y lo conozco no como una persona violenta. Es como el imaginario de un discurso xenofóbico va calando en la generalidad de la población sin evidencia, que lo que menos importa es la evidencia, lo que importa para estas narrativas xenofóbicas es imponerse. Entonces, esa narrativa xenofóbica, ¿es hipócrita? ¿Es perversa? Es perversa, más que hipócrita, es perversa porque busca justificar algo que es propio de un sistema, en el sentido de que el bienestar de unos se acepte a costa de las graves violaciones a derechos humanos de otros. Cualquier sociedad que se levante justificando ese argumento tiene serios problemas. Celia Medrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, a la orden para una próxima ocasión. Cuídense mucho.